Hola, soy Rosa Isabel Monroy Hernández y esta es una cápsula más de Derecho Agrario. En la cápsula pasada hablamos sobre los solares urbanos ejidales, bueno, un poco como en todas las cápsulas. Sin embargo, hubo comentarios en donde me decían que en algunos ejidos o comunidades única y exclusivamente existe la tierra de uso común, lo cual es cierto. Sin embargo, la zona conurbada no se puede dejar de lado, no puedes tomar una zona conurbada como una zona o unas tierras de uso común. ¿Te imaginas qué pasaría? Las tierras de uso común, tal y como su nombre lo indica, se encuentran reguladas, por así decirlo, de manera comunitaria. Todos tienen acceso a una superficie cualquiera, no está debidamente delimitada. Imagínate si a tu casa pudiera entrar cualquier persona, si al lugar donde tú vives o donde tienes bardeado, que ya tiene servicios conurbados, por así decirlo, pudiera entrar cualquiera porque es una zona o una tierra de uso común. Yo considero de manera personal que algunos juzgadores, algunas autoridades están equivocadas en ese concepto. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, existe la dotación, por ejemplo, algunos ejidos que dicen que todas las tierras se les entregan como tierras comunales o de manera para que la trabajen colectivamente, lo cierto es que eso no incluye o no quiere decir que la zona en donde está conurbado, donde está el poblado, donde hay servicios urbanos, también en donde están edificadas las casas, vamos por así decirlo, también entren dentro del paquete. Si nos fijamos bien, tanto en el Código Agrario, en los códigos agrarios, en la Ley Federal de Reforma Agraria e inclusive en la Ley Agraria, se hace la diferencia bien establecida sobre qué procede o cómo se toma en consideración un solar urbano, ejidal o comunal. No puedes tomarlo como una tierra o una superficie común. Es totalmente distinto y no sigue la suerte, por ejemplo, en cuestión de sucesiones agrarias, que vamos a hablar de eso en la próxima cápsula posiblemente, que me hicieron favor de solicitarlo. En las sucesiones, única y exclusivamente son los derechos agrarios. ¿Y en qué consisten los derechos agrarios? Pues consiste en el certificado parcelario, si es que lo hubiera, o en las tierras de uso común, amparadas con el certificado de derechos sobre tierras de uso común. Entonces, la famosa unidad de dotación que ha existido desde que se dieron las dotaciones a los ejidos o el reconocimiento a las tierras comunales, comprende única y exclusivamente de la parcela ejidal y las tierras de uso común. De ninguna manera entra dentro de la sucesión agraria un solar urbano ejidal. O un solar urbano comunal, por así decirlo, porque hay mucha diferencia. No puede y no entra dentro de la sucesión agraria un solar urbano. La casa habitación no se toma dentro de la sucesión agraria. Hay que tener mucho cuidado porque por esto se crean conflictos. Entonces, los solares urbanos ejidales no se pueden definitivamente considerar como una superficie común. ¿Te imaginas qué sucedería? ¿Qué pasaría si cualquiera de los ejidatarios o de los comuneros pudieran disponer libremente de esa superficie? Yo creo que habría más problemas que soluciones y eso lo tienen que ver de manera particular algunos criterios que han sostenido algunos colegiados y algunos tribunales incluso atendiendo, tribunales agrarios atendiendo a esos criterios de esos colegiados. Seamos muy puntuales en nuestras demandas. Hay que fijarnos como abogados especialistas en la materia en que para eso existe el mejor derecho a poseer. Incluso solicitar en un momento dado el reconocimiento como solar. Claro que se puede y claro que hay tribunales que tienen el,
la manera de poder hacer que eso se solucione, sobre todo si ya existe la delimitación del polígono en general, que hay mucho en algunos ejidos y comunidades cuando ya está el PROCECOM o el PROCEDE, que es el programa de certificación de derechos ejidales o comunales. ¿Qué más te puedo decir sobre los solares urbanos? Que normalmente y por costumbre, y como lo he venido diciendo, se encuentran amparados con una constancia de posesión, además de el contrato de cesión de derechos o de compraventa que hacen las personas que consideran que tienen derecho sobre el mismo o a quienes se les entregó como comuneros o como ejidatarios una vez que se hacen los famosos sorteos o se hicieron los famosos sorteos, porque acuérdense que cuando había una dotación o un reconocimiento y titulación, se daba un sorteo en donde se les entregaba a cada ejidatario o comunero una superficie que era el solar urbano ejidal o comunal. Ese solar es totalmente distinto a la unidad de dotación y deben de tener mucho cuidado con su tratamiento. Qué maravilla cuando ya existe el procede, para eso es, para la regularización y que realmente se haga la delimitación de la manzana, de la superficie y de la casa o el número de ese solar específico. ¿Por qué? Porque entonces sí se entrega el título de propiedad y se evitan muchos conflictos, porque entonces ya con el título de propiedad ya deja de ser una superficie agraria y entonces sí, ya puedes utilizar la sucesión civil, ya puedes hacer una cesión de derechos o una compraventa, puedes incluso dividirlo, puedes hacer muchas cosas con ese solar, pero la necesidad es que exista esa certificación o esa delimitación específica sobre ese solar urbano, que no es lo mismo de ninguna manera que las tierras de uso común, por mucho que consideren que solamente existen en un ejido o en una comunidad tierras de uso común. Eso es legal y materialmente imposible. Repito, desde mi particular punto de vista, y si nos ponemos a estudiar cuáles son las características de las tierras de uso común y de los solares urbanos, por supuesto que los solares urbanos no se pueden adecuar o presentar como tierras de uso común. Crearías más problemas que soluciones. Hasta acá mi cápsula el día de hoy. Agradezco como siempre el honor de tu atención y nos vemos el próximo miércoles a las 7 de la noche para nuestros 15 minutos de agrario y por supuesto la próxima semana la siguiente cápsula. Estamos próximos a abrir otro curso, no te lo pierdas y por supuesto que también ten la seguridad de que en cuanto se abra el curso gratuito de Derecho Agrario de la Universidad Autónoma Benito Juárez, te lo haremos saber. Que tengas excelente día.